En 1997, 2 años después de una serie de secuestros y agresiones sexuales sin resolver en California, una de las víctimas de pronto recordó un detalle importante de un crimen que nunca había contado a la policía. Dejó algunas pruebas forenses en el coche del agresor. Pruebas que dejaron una fuerte huella. Escondida al pie de las impresionantes montañas de Sierra Nevada, Visalia, California, tuvo en 1995 una publicidad no deseada. Un violador en serie acosaba a mujeres jóvenes y a veces las agredía a la luz del día. Todas las descripciones del agresor eran similares, pero no idénticas. Esta mujer fue la primera víctima, a la que llamaremos María. Yo tenía 16 años. Solo intentaba sacar buenas notas y portarme bien en el colegio. El 14 de julio de 1995, cuando María se disponía a entrar en su casa, se quedó un momento fuera para fumar un cigarrillo y justo cuando lo encendió, apareció un desconocido. Le apuntó con una pistola, le ordenó que subiera a su coche y le dijo que si no lo hacía la mataba. El hombre admitió haber tomado anfetaminas. La llevó a un lugar apartado, la agredió sexualmente y luego la dejó irse. En el hospital no se pudo encontrar ningún material biológico adecuado para una prueba de ADN. María describió a su agresor como un joven blanco con pelo rizado y 1,80 de estatura. Su arma era una pistola semiautomática. Su cara se me ha quedado grabada para siempre. Te sientes triste, traicionada, herida, enfadada, te pones furiosa. Lo pasas muy mal. María dijo que el agresor conducía una camioneta azul o gris. La policía encontró huellas de neumático en el lugar de los hechos. Las fotografiaron y sacaron un molde de las huellas. 10 días después se produjo otro incidente. Una mujer de 32 años aparcó en un centro comercial y fue acosada por un joven blanco que conducía un Ford Bronco blanco. Dame el bolso. Vamos. Voy a disfrutar metiéndotela. Lárgate, imbécil. Ella le insultó y él se marchó. Dos semanas más tarde, una chica universitaria fue abordada por un hombre con un Thunderbird azul que le preguntó por una dirección. Estoy buscando la calle Esplanata. ¿Te subes y me ayudas? Lo siento mucho. La chica notó algo sospechoso y se fue corriendo. Esa misma mañana, el mismo hombre paró a una joven a la que llamaremos Ann. ¿Puedes decirme dónde está la calle Espanosa? Está a 3 manzanas, todo derecho. Ya, ¿te importaría subir al coche y me enseñas dónde está exactamente? Ann accedió a subirse al coche para enseñarle el camino. Vale. Era el tipo de hombre que consigue atraer a las chicas para que se suban a su coche, porque tenía un aspecto agradable, parecía educado y tenía un buen coche. Por el camino se detuvo detrás de un granero diciendo que necesitaba un poco de aire fresco. Ann vio que en el asiento de atrás tenía drogas y todo tipo de material pornográfico. Imágenes pornográficas que representaban degradación y violencia hacia las mujeres. Temiendo por su seguridad, decidió huir. Cuando abrió la puerta, el hombre le apuntó en la cabeza con una pistola. La maniató, la golpeó en la cabeza y la violó. Después la dejó marcharse. Recorrió más de 2 kilómetros buscando ayuda. Aquí el 911. ¿Tiene usted alguna emergencia? El problema es que aquí ha venido una chica desnuda. Alguien ha debido abusar de ella. Está aquí en mi casa. ¿Se presentó desnuda? Sí. Ann describió al agresor como especialmente degradante. Se puso a escupir y mientras lo hacía, dijo que odiaba a las mujeres, que eran unas zorras. Me dijo que yo era una zorra. No dejaba de llamarme zorra a la vez que me golpeaba.
Ese hombre era particularmente brutal, particularmente degradante con las mujeres a las que agredía. Y así fue en los 3 casos. En el lugar de los hechos, la policía encontró huellas de disparos que posiblemente realizó el agresor. Ann dijo que el arma era una pistola semiautomática, el mismo tipo de pistola utilizada en la agresión a María. Las 3 víctimas describieron de forma distinta la apariencia física del agresor. Y si se trataba del mismo hombre, la policía se preguntaba por qué llevaba vehículos diferentes en cada ocasión. Los detectives de Visalia, California, investigaban 4 incidentes aislados de tentativa de secuestro, robo y agresión sexual. En cada caso, el agresor había sido descrito como un hombre blanco, alto y joven, que llevaba una pistola semiautomática. Dejó atrás muy pocas pruebas. La huella de un zapato en uno de los casos y unas huellas de neumáticos en otro. Pero los vehículos eran diferentes y las víctimas daban una descripción diferente del agresor, dando lugar a dudas sobre si se trataba del mismo hombre. Había cierta discrepancia en cuanto a la estatura, cosa que es frecuente cuando intentas describir a un hombre que acaba de agredirte sexualmente y ha abusado de ti a punta de pistola. También había versiones distintas respecto al pelo del sospechoso, el largo de su pelo. La primera oportunidad en el caso surgió cuando la policía de Fresno, California, a 1 hora de coche de Visalia, arrestó a un hombre sospechoso de haber cometido delitos similares. Descubrimos que un sospechoso de las mismas características y con un coche similar había realizado 2 intentos de secuestro en su ciudad a última hora de la tarde, precisamente el mismo día que estuvimos entrevistando aquí a una de nuestras víctimas. Para ver si era el mismo hombre que estaba agrediendo sexualmente a mujeres aquí en Visalia, la policía le mostró a María una serie de fotografías en las que se incluía al sospechoso de Fresno. Pero María no pudo identificar a ninguno de los hombres. No es ninguno de estos. Después, la policía enseñó las fotografías a Ann. Estoy casi segura de que es ese de ahí. Mostramos las fotografías a una de las víctimas y esta identificó al sospechoso. La policía de Visalia estaba convencida de haber encontrado al culpable. Pero había un problema. En las primeras entrevistas con la policía, tanto María como Ann dijeron que su agresor tenía muy poco pelo en el pecho. El sospechoso de Fresno tenía mucho pelo en el pecho y su número de zapato no coincidía con la huella encontrada en uno de los escenarios. La policía dudaba que el hombre de Fresno fuera su agresor. Sus sospechas se confirmaron pocos días después cuando en Visalia comenzaron de nuevo las agresiones sexuales. Un hombre blanco, en un Thunderbird azul, abordó a una niña de 14 años y a su hermana de 6 en un cruce e intentó convencerlas para que se subieran a su coche. Cuando ellas se negaron, se marchó. Pocas horas después, la policía vio un Thunderbird azul aparcado en el aparcamiento de una tienda. El conductor coincidía con la descripción que habían dado las 2 niñas. Era Chad Melvin Mancebo, de 20 años, hijo de un conocido granjero de la zona. Estaba casado. No tenía antecedentes, pero la policía encontró anfetaminas en su coche. Su modus operandi con esas mujeres reflejaba a alguien que tomaba anfetaminas o crack en grandes cantidades. Era muy agresivo, era brutal y despectivo con las mujeres. Son rasgos típicos, según mi experiencia, de alguien que es adicto a las anfetaminas. Entre las fotografías que le mostró la policía, María identificó positivamente al hombre que la había agredido sexualmente. Estaba temblando. Recuerdo que se echó a llorar. Evidentemente estaba muy alterada. Estoy seguro de que ver la fotografía le trajo horribles recuerdos de ese día en el que había sido secuestrada y violada brutalmente. Pero María dijo que el vehículo de su agresor era una camioneta, no un sedán.
La policía no encontró información de que Mancebo hubiera tenido nunca una camioneta. Y también pedí a mi agencia que comprobara los vehículos que habían sido robados en el último mes que pudieran coincidir con la descripción. Pero no se encontró nada. No pude conseguir ninguna pista. En la casa de Mancebo, la policía encontró unas zapatillas de deporte. Los analistas forenses compararon las zapatillas de Mancebo con la huella encontrada en uno de los lugares, pero no hubo un resultado concluyente. Anne también identificó a Mancebo como su agresor entre las fotografías que le mostró la policía, pero tan solo unas semanas antes había identificado a otro hombre distinto. Debido a estas inconsistencias, los fiscales querían algo más que una identificación por parte de las víctimas. Confiaban en encontrar pruebas forenses. Es él. En base a la identificación de las víctimas, Chad Mancebo, de 20 años, fue detenido por haber secuestrado y agredido sexualmente a Anne y a María. Lo más horrible del caso es la enorme violencia con la que actuaba ese hombre. Violación, robo y secuestro a punta de pistola. A los fiscales les pareció que Mancebo no estaba demasiado preocupado por los cargos. Estaba abstraído en sí mismo. Se había metido en un buen lío y no entendía por qué su padre y su madre no le sacaban de allí. Pidió repetidamente que llamaran a sus padres para que fueran a recogerle. Parecía estar convencido de que no le iba a pasar nada. El problema con el que se enfrentaban los fiscales era que una de las víctimas, anteriormente, había identificado a otro hombre. Nuestros recuerdos en realidad no son nada precisos, y las víctimas, cuando son agredidas, la mayoría de las víctimas suelen ser atacadas de noche, cuando está oscuro. De modo que ya tienes una desventaja visual. También sabemos que la visión disminuye cuando estamos en una situación de pánico, cuando tenemos miedo. Sí, es ese. Así que cuando la víctima dice que ese es el hombre y que está segura de que él era el agresor, es muy posible que se equivoque. Sin pruebas forenses, los fiscales sabían que el abogado defensor de Mancebo impugnaría la identificación hecha por la víctima. Mientras Mancebo esperaba su juicio, los investigadores entrevistaron a su mujer. A pesar de las circunstancias, trató de ayudar. En esa época estaba embarazada de su primer hijo y sabía que él tomaba anfetaminas. Era consciente de sus excéntricas tendencias sexuales que se agudizaban cuando tomaba anfetaminas. Pero no creo que sospechara que su marido estuviera implicado en estas cosas. La casa de los Mancebo estaba situada en la granja de los padres de él, en la que había muchos vehículos. Una búsqueda en la base de datos de las oficinas de tráfico de California confirmó que Chad Mancebo no era propietario de la camioneta azul o gris que María había descrito. Pero su padre sí lo había sido, y la había vendido recientemente. La policía localizó la camioneta a 95 kilómetros de allí. Este es un vídeo de la policía en el que se ve a María examinando el vehículo. María dijo que era similar al que ella recordaba, pero que no estaba segura de que fuera el mismo. El nuevo dueño le había hecho muchas reparaciones y mejoras. Voy a mirar por aquí. Parte del equipamiento ha sido sustituido. De pronto, María recordó un detalle importante que había olvidado completamente. Y recuerdo que mordí la goma de la ventanilla. Fue entonces cuando recordó que, mientras estaba siendo violada contra la puerta del conductor donde el acusado la tenía doblegada, había mordido el burlete de goma de la ventanilla. Yo quería dejar alguna huella, algún tipo de prueba, marcas de dientes, arañazos o algo. Arañé el interior de la camioneta y mordí la goma negra de la ventanilla de la puerta. La mordí con todas mis fuerzas para dejar la marca de mis dientes
y así poder identificarlo. Para la policía, las marcas de la goma de la ventanilla eran producto del desgaste, pero María insistía en que era una prueba. Un trozo de 60 centímetros de burlete de goma negra fue cuidadosamente retirado de la ventanilla del asiento del conductor y enviado al odontólogo forense Dr. Norman Sperber. A lo largo de sus 40 años de carrera, el Dr. Sperber ha examinado huellas de mordiscos en un gran número de objetos encontrados allá donde se haya producido un crimen. He visto mordiscos en manzanas, los he visto en quesos. Los he visto en sándwiches, pero nunca los había visto en la goma de la ventanilla de un coche. Eso no lo había visto nunca. Aunque ya habían pasado casi 2 años desde que se hicieran esas marcas, la elasticidad de la goma había retenido las huellas en su forma original. De pronto vi 4 pequeños rectángulos que yo sabía que representaban a los dientes frontales inferiores. El Dr. Sperber marcó las muescas con pequeños puntitos. Después hizo un preparado de alginato para hacer un molde de los dientes de María. Cuando el Dr. Sperber comparó el molde de los dientes de María con los mordiscos del burlete de goma, comprobó que la coincidencia era perfecta. En el burlete de goma vi que uno de los dientes sobresalía, el diente frontal derecho. Al examinar los dientes de la víctima, vi que su diente frontal derecho también sobresalía. Todos sus dientes encajaban perfectamente. Nunca había visto una coincidencia tan exacta en un objeto inanimado. A pesar del hecho de que habían pasado 2 años, a pesar de los cambios que había hecho el nuevo propietario del coche, ahora la policía podía demostrar que María había estado dentro del vehículo. No era una cuestión de sexo. Era una cuestión de violencia. El odio que sentía el acusado hacia las mujeres. Las cosas que les decía a sus víctimas mientras las agredía sexualmente. Dijo que odiaba a las mujeres y que todas éramos unas zorras, y mientras lo hacía me pegaba. Cuando la policía registró la casa de Mancebo, encontraron más pruebas incriminatorias. Encontraron los vídeos pornográficos que Ann declaró haber visto en el coche de Mancebo. Y también encontraron munición para una pistola semiautomática del calibre .380. Cuando Chad Mancebo fue juzgado por secuestro y agresión sexual de María y Ann, la acusación le describió como alguien extremadamente peligroso, un hombre sin conciencia. No le importaba a quién hacía daño para conseguir lo que quería. Como he dicho, era un hedonista, un egocéntrico, un niño malcriado. Como cabía esperar, la defensa rechazó la identificación de Ann, puesto que al principio había identificado a otro hombre. Aunque las pruebas forenses eran escasas, las pocas que había eran abrumadoras. Las marcas de mordisco de María demostraron que había estado en el interior de la camioneta de Chad, propiedad de la familia Mancebo, un vehículo que Chad usaba con frecuencia. Después de explicar mis conclusiones bajo el examen directo del fiscal, recuerdo que me sorprendió que apenas hicieran preguntas y que la defensa no me interrogara. Entendí que eso se debía a la solidez de la prueba que yo había presentado. El hecho de que una niña de 16 años hubiera mordido el burlete de la ventanilla del coche fue como si dijéramos una cortina de humo. En esencia, evitó que la defensa tratara de argumentar que había un error de identificación. Y el hecho de que la niña fuera tan brutalmente agredida sexualmente como para morder el burlete de goma y arañar la puerta era impresionante. Es increíble que se le hubiera ocurrido hacerlo. El jurado declaró a Chad Mancebo culpable de 2 cargos por secuestro, violación y agresión sexual.
Fue condenado a 155 años de prisión sin posibilidad de condicional, hasta después de haber cumplido 133 años de condena. Fue una inmensa sensación de alivio que ese depredador nunca pudiera volver a las calles. Nunca podrá volver a hacerle esto a nadie más. Era un desalmado. Estoy seguro de que si se le diera la oportunidad volvería a hacer uso de la fuerza. Volvería a utilizar a la gente para satisfacer sus instintos. No me gustaría que mis hijas estuvieran cerca de él. A ningún padre le gustaría que sus hijas estuvieran cerca de él. La condena de Chad Mancebo fue la salvación para María, quien después del juicio se trasladó a San Antonio, Texas, para iniciar una nueva vida. Sin las huellas de sus dientes en el burlete de aquella camioneta, tal vez la fiscalía no habría podido ganar el caso. El mensaje que debemos transmitir es que si esto le sucede a alguna mujer y es agredida sexualmente, debe dejar alguna huella, porque las pruebas forenses son absolutamente decisivas en un juicio. No le deseo a nadie que pase por lo que yo tuve que pasar. Ahora estoy orgullosa de lo que hice porque sé que ese hombre nunca volverá a atacar a nadie.